este álbum han sido demonizadas por la iglesia en Puerto Rico. Sin embargo, Bad Bunny la rescata y es escuchando esa música que yo me acerco a Dios. Lo canto, yo lo canto yo. Yo me paré en ese escenario y yo lo que hice fue exactamente lo mismo que hice la noche anterior en un bar y yo me sentía sucia, yo me sentí sucia y dije, yo no puedo hacer esto y yo me retiré. Yo sí creo que es importante entender que la divinidad, el espíritu, nos ha dado la facultad de crear. Buenas, buenas, buenas a todas las personas que nos están viendo, escuchando, mientras que van ahí en el bus, el tren, el carrito, la bicicleta, o que tal vez, Cocinando. ay, cocinando, tan bueno que es cocinar mientras que no va escuchando podcast. Yo lo Eh, hago. ¿Tú lo haces? Yo también lo hago. Mientras que voy cortando la cebolla y además Y escucho también. cosas así bien, bien emocionales, entonces como, no, es que es la cebolla. Sí, yo escucho podcasts políticos y sin cortar la cebolla lloro. Ahí está. Pues todos muy bienvenidos a esta conversación en nuestra esquina, la esquina antagónica, aquí donde hablamos de cositas, hablamos de todo y hablamos de todos, porque acá nos gusta el chisme, pero sobre todo nos gusta sanar y hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente, mejor dicho, esto me llena de alegría poder hablarlo porque creo que el arte es uno de los regalos más maravillosos que hemos podido recibir de la divinidad, del universo, dependiendo de lo que cada uno crea, creo que es el regalo más maravilloso y esta relación que el arte tiene con lo espiritual, que a veces es como una relación chévere y otras veces es una relación como difícil, ¿no? Es una relación ahí como complicada, digámoslo así, dejémoslo ahí. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a nuestra querida Cindy. Cindy, preséntate, porfa. Hola, hola, muchas gracias, Ana María, Jonathan, por esta bonita invitación. Tengo que decirles que me siento un poco nerviosa. Vamos a ver con qué, cómo nos va, pero no, encantada de estar aquí, de saberme en este espacio y espero en verdad que tengamos un lindo encuentro, sobre todo un lindo encuentro, porque comprendo que nuestra cosmovisión es distinta, pero tenemos la oportunidad del espacio en la escucha de encontrarnos. Ujú. Así que me parece fantástico poder aprender de ustedes, conocer y también encontrarnos. Esa es como la palabra clave para mí, el Cindy, encuentro. pero no nos Qué contaste qué es bonito. lo que tú Bueno. haces. Yo qué hago? Yo soy cantante, soy maestra de música, pero también de técnica vocal, soy asesora vocal para distintos artistas en distintos géneros musicales. Esto lo hago en la ciudad de Bogotá, donde estoy radicada hace 17 años, pero soy de la ciudad de Cartagena, en Colombia. Así que ya saben, si están buscando una persona que les enseñe cómo cantar, porque les gusta mucho cantar en la ducha y no se han animado a salir de la ducha, pues ahí está Cintia ahí para que le manden un Sí. mensaje. Con ¿Y todo gusto, dónde con te todo pueden gusto. encontrar? Bueno, mis redes sociales, así, Cindy Paut, en Instagram, en Facebook. Creo que mi nombre me ha dado ventajas, ¿sabes? Ujú. Me ha Sí, dado ventajas, entonces no tengo que andar agregando, no sé, letras, cositas, Cindy Paut. Ahí estoy, ahí. a Muy bien. disposición. Ya saben, busquen por ahí en las redes sociales Cindy Pout. Si usted está buscando Con una doble T. maestra que le va a dar Una duro. maestra amorosa, sobre todo, donde todas las voces son bienvenidas, Ahí está. porque me gusta la idea de que todos podemos cantar. Ese Oh, es qué un lindo. principio. Qué lindo. Bueno, Jonathan. Me presentó bueno, hola mi gente, acá Jonathan Cintrón, desde la ciudad de Nueva York. eh, Bien contento, bien feliz de estar con ustedes, hoy no me siento tan minoría, porque cuando, casi siempre, Cindy, en este espacio, soy el único puertorriqueño, casi siempre estoy rodeado por colombianos, colombianas. Pero hoy no me siento tan minoría porque en mi experiencia viviendo en Bogotá, pues
las cartageneras para los bogotanos eran costeños, igual o igual que los para ellos los puertorriqueños. Y Así pues es, la verdad es que nos parecemos muchísimo. bastante. eh, y no es porque no es porque Puerto Rico sea una costa, sino porque Puerto Rico tiene sabor caribeño, igual que Cartagena. Así que hoy no me siento en minoría, hoy me siento en casita. Oh, Lo va. siento, Ana María, pero te adoptamos. Eso, Y te ahí abrazo está, con Te ahí el adoptamos. está, ahí calorcito de está. las costas. Calorcito. Bueno, pues entremos en materia. Eh, pues no sé si ustedes han visto este video, salió hace unos meses. Eh, es un video muy interesante porque es en una mega iglesia en los Estados Unidos, luces apagadas, ¿no? Oscuro, pero hay estas lucecitas de colores, una canción muy bonita ahí en el piano y gente cantando, tararí, tarará. Y mientras que la gente está en este momento de muchísimo, muchos dirían como que están sintiendo el Fervor. espíritu de fervor, de espíritu, de una espiritualidad muy alta, bueno, lo que sea. Hay Yo una le llamo persona, trance. tú lo llamas trance, hay una persona en el escenario pintando y está así pintando, con muchísima energía además, como yendo al ritmo de la música. En Y trance. también en trance y cuando termina la pintura, la muestra y es una pintura del actual presidente de los Estados Unidos. Y eso, a eso hay que hacerle muchos análisis y tal vez hoy ni lo podamos agotar todo lo que uno podría hablar, pero la verdad es que la pregunta que a mí me causó esa escena, más allá de lo evidente, por supuesto, y es que el centro de este momento artístico que está ocurriendo en el púlpito no es Jesús, sino es otra persona, pero sí me causó una pregunta, y es lo que me gustaría que empezáramos hoy, y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, o más bien, cómo ha sido la experiencia de la compañía de lo espiritual con el arte? Porque personalmente yo crecí en algunas iglesias evangélicas, pentecostales, eh, y una de las primeras cosas que a mí me dijeron cuando yo llegué a la iglesia es, usted no puede escuchar música del mundo, usted no puede bailar. De hecho, yo ni siquiera me había convertido y me comenzaron Qué a, linda, a poner por... convertido. A limitar. Qué No, linda. claro, Me habéis yo sí, convertido. yo me convertí, usted no se ha convertido a Dios, conviértase. O sea, yo apenas, no, apenas estaba dilucidando, no, es que ni siquiera, yo ni siquiera había ido a la iglesia, ni siquiera había ido a la iglesia a ni un culto y Claro. ya me estaban diciendo que eso que yo estaba haciendo estaba mal. Pero eso no paró ahí. Yo me acuerdo que me decían que no podía ver cierta televisión, dibujos animados, películas. eh, Inclusive me acuerdo que algunas de las cosas, por ejemplo, otras formas creativas como poesía o escritura. Yo personalmente siempre he tenido como este tono así medio sarcástico, medio gracioso y me decían que eso estaba mal y yo creo que eso también son, no necesariamente formas artísticas, pero sí formas creativas de relacionarse, de hablar. Entonces, yo sentí que hubo una separación muy grande de lo artístico para mí cuando yo me convertí al evangelio, cuando yo me volví evangélica pentecostal. Y luego con los años he entendido que esta separación fue muy grande en parte porque el protestantismo marca una distancia muy grande con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, creo que una de las cosas que tiene la Iglesia Católica es esa multi, ¿cómo se diría? Multiplicidad de formas artísticas que ha concebido por los años. Es decir, a la Iglesia Católica se le pueden hacer muchas críticas y aquí se le han hecho muchas críticas, pero la Iglesia Católica ha sido un espacio de muchas formas de arte, pintura, escultura, arquitectura. Y luego cuando ya nos volcamos
hacia el protestantismo y sobre todo las formas pentecostales y evangélicas que son un poco más recientes. Uno entra al recinto, yo no sé si ustedes se acuerdan, y los recintos son blancos, las paredes blancas, sillas muy sencillas, el púlpito un poco más Bueno, sencillo. ya no, ahora Ya es negro. no, ahora, Ya no. ahora no. Esto ha ido cambiando, por Ujú, supuesto, pero en todo caso, a pesar de que uno llega a una iglesia, pensemos en una mega iglesia que tiene muchos millones de dólares y que invierten muchísimo en entretenimiento, en todo caso, no tiene esta casi barroco que tienen muchas de las ujú, iglesias católicas, ¿verdad? Como todo, no vas a ver pinturas, por supuesto, porque eso es idolatría o fotografías, o bueno, es muy raro ver alguna otra forma artística. Creo que la forma artística por excelencia de las iglesias evangélicas cristianas, de las que conocemos acá los tres, es sobre todo la música. La ujú. música. Entonces, pues bueno, ahí comenzamos. Anita estaba hablando sobre la relación de la música y la espiritualidad, pero antes de entrar ahí, sería como chévere que nos hables un poquito de tu experiencia como docente en la música, eh, y la música como medio de comunicación, como lenguaje universal, como método de llevar algún mensaje. eh, y siempre mi referencia principal es Puerto Rico. Una de nuestras músicas autóctonas, muy nuestras, ¿verdad? Que Bad Bunny utiliza, la plena, se utilizaba en Puerto Rico para cuando no había radio todavía, cuando no había ese tipo de medios de comunicación y medios de comunicación que no eran accesibles para todo el mundo. Se utilizaba la música, la plena, para llevar un mensaje. Cuando venía un huracán, cuando pasaba el huracán, que había pasado el huracán. Hay una canción que se llama Temporal, y dice temporal, temporal, ahí viene el temporal, que será de mi Borinquen, cuando llega el temporal, y hay otros que comunicaban asesinatos, mataron a Elena. Dice, desde tu experiencia, ¿verdad? La música como medio de comunicación, de comunicar cultura, de comunicar mensaje. Así es. Bueno, Jonathan y Ana María. En mi labor como docente he tenido la oportunidad de entender la música como un regalo, como Acércate al un don. micrófono, porfa. Entender la música, he tenido la oportunidad de entender la música como un don, como un regalo, y es para compartirlo. No es algo exclusivo, no es algo que yo haya merecido porque pudiera de pronto estar en un nivel, un promedio distinto al de otros. Y ese ha sido lo que me conmueve, esa ha sido la oportunidad para encontrar ese momento donde te conoces con alguien y sin tener todavía la oportunidad de conocer su historia, lo que pasa en su pensamiento, en su vida, la música abre ese momento, abre ese espacio donde las personas son capaces de desnudar completamente el corazón, ¿sabes? Y decirte, necesito sanar, necesito encontrar, necesito superar también. Pero de todas esas preguntas, la que siempre me ha parecido maravillosa y es cuando han venido y han dicho, necesito encontrar mi propia voz. Eso es, te estalla un poco la cabeza. Entonces, esto para decirles que en ese punto donde yo encuentro esa comunión entre la música y lo espiritual. Yo soy cristiana, debo decirles, no nací en un hogar cristiano, conocí de Dios más adelante y a mí el estar en esta posición como docente de música, de canto, me ha permitido entender a través de los años que eso que es invisible de Dios puede ser visible a través de mi labor como maestra,
como profesora de canto. No para proponer y para establecer, digamos, un evangelio, porque esos espacios no son los indicados para ello, pero sí para tener ese momento donde descubres la intimidad de la persona, su ser como tal, lejos, apartado absolutamente de estas fronteras religiosas. Entonces, esto me conmueve profundamente esa relación de lo que me ha permitido a mí la música en mi relación con otras personas. Esto me parece un punto Sí, no de encuentro. me parece súper eso que me dices porque yo sí quería como anclarlo, esto que estás diciendo con lo que estaba yo diciendo al principio de de nuestra conversación. Y es que esto es esto de poder crear. Creo que hay algunas personas que incluso lo ponen como la posibilidad de que seamos personas creativas es casi que continuar la labor de la divinidad, porque tenemos la posibilidad de crear cosas nuevas. O sea, Cosas nuevas. es lo más, Es un probablemente atributo, es un atributo. lo más lindo que uno, ¿verdad? Que no, que no, porque, bueno, hay muchas cosas que uno hace en la vida, pero siento que esto es muy trascendental, ¿no? Si Y uno, es parte de la teología del Espíritu Santo, ¿verdad? A ujú, eso voy, es un atributo. Es que es un atributo. O sea, si partimos de Dios o cualquier otra deidad, uno de los atributos es la creación. Ujú, ujú, Y eso se ve reflejado, por supuesto, en el hombre, en la mujer. La posibilidad es darle continuidad a ese atributo de creación, a ese ujú, atributo de la creatividad. ujú, Entonces, no es posible que ésta se separe de la naturaleza del hombre y de la mujer en el momento en el que se supone debe llevarte a un encuentro con Dios y despojarte de mm, todo lo que parece estar mal, parece estar equivocado, ujú, porque es pecado, porque básicamente ese es el nombre o el saco en que se han metido todos estos atributos que son propios del hombre, ujú. de la mujer, que Sí, son yo creo que absolutamente de la humanidad. yo creo que por eso quería como volver un poco a ese principio, porque es muy interesante ver que a pesar de que tenemos, ¿no? Esta idea de que, especialmente quienes somos cristianos, la Biblia que habla de todas las formas en las que Dios ha creado, en las que la divinidad del Espíritu Santo se mueve en formas creativas en en la historia de los humanos. eh, es muy interesante que el cristianismo en muchas ocasiones se haya vuelto como tan restringido en cuál es el arte que es apropiado, cuál es el arte que no es apropiado, cuál es el arte eh, que está en pecado o que está mal. Cuando estábamos preparando el episodio, Jonathan, por ejemplo, estaba hablando del cantar de los cantares y de las imágenes tan vívidas que tienen de las interacciones sexuales y sensuales de la pareja o de las personas que hacen parte del libro. Y, pero al mismo tiempo es como que la iglesia como que, ¿no? Existe, creo que Lo omite, sí, lo omite. exacto, como esta tensión entre cuál es el arte toda, que se puede sí y cuál es el arte que se puede y ese no. casualmente toda el arte de los cuerpos o toda el arte descendiente o que viene de África o de pueblos nativos. Ujú, O que casualmente. Wow, Esa es casualmente. casualmente esa es el arte. Y ahí quizás esto me trae a esta pregunta, ¿verdad? Porque Anita decía que utilizaba el ejemplo de la iglesia católica versus la iglesia protestante evangelical. La iglesia católica ¿verdad? Con el PowerPoint de los tiempos precolonización, ¿verdad? Y utilizando las paredes de la iglesia como
el PowerPoint o los Yes. slides del pasado para cada domingo el sacerdote se paraba en algún área de la iglesia, de la catedral, para explicar la idea teológica que está pintada en el lienzo de atrás, ¿verdad? Eh, pues sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Aún así, la iglesia evangelical ha utilizado las artes de Así es. muchas formas. No solamente, no tanto quizás el arte plástico o pintado, sino más bien pues la música, Ujú. el espectáculo, las películas, porque como olvidarnos de los billones que hizo la iglesia protestante con las películas del rapto, del Left Behind, Ujú. y toda ¿Cómo les dirán en español? ¿Dejados atrás? Eso los suena muy dejados atrás, chistoso. creo que era así, dejados atrás, los que se quedaron. Los que se quedaron. Los que se quedaron atrás. Los que se Y quedaron. sí, y toda, no solamente, y que de hecho es importante recalcar que toda la teología del rapto no es histórica de la iglesia cristiana nunca tuvo teología del rapto hasta muy reciente, en la Muy reciente. modernidad, donde pues se comenzaron con todos estos procesos de evangelicales, con un evangelista inglés que no era bienvenido en Inglaterra, pero que encontró terreno fértil en los Estados Unidos y creó toda esta teología del rapto. Y del rapto, ¿verdad? Pues se crearon Que películas y de eso además es ciencia ficción. que Lo cual, esto. o sea, Ujú. eso me parece muy interesante, porque Sí. todo el tema de fantasía y todo eso, al menos en la tradición en la que yo crecí, era muy mal visto, pero Ujú. todo esto del rapto y todo eso tiene muchos elementos de ciencia Muchos elementos, ficción sí, que son que muy él tomó. interesantes, pero no, Sí, sí, que él tomó de la ciencia ficción también y lo Ok. tradujo al rapto, y mal utilizó las escrituras para eso. Sin embargo, pues sí, se ha utilizado mucho todos estos espacios del arte dramático, la música para llevar mensajes. Pero eso no es único de la iglesia, eso no es único de la espiritualidad, eso es parte de eso. ¿Qué relación existe, si alguna, entre la música, la voz, el cuerpo, las identidades, eh, desde tu perspectiva? Bueno, esta pregunta es álgida, es profunda, ¿sabes? Pero va un poco con mi respuesta anterior. Te decía que la oportunidad de acercarme al arte específicamente desde la música es un regalo, pero no me pone en un lugar de prioridad, te decía. Entonces, para mí, el poder hacer música, el poder cantar, que incluso en mi instrumento es mi cuerpo, me pone ujú. en un mismo lugar. Eso es mucho más interesante. Aunque yo dependo absolutamente de mis oídos, de mi laringe, de mis pliegues vocales, convirtiendo el arte Me encanta que sigues específicamente, enseñando. específicamente la música y mi cuerpo lo convierte en uno solo. Bien, Mm, eso pone sobre la mesa lo que soy, mi carácter. Tú me puedes conocer muy seguramente a través de mi voz, de mi canto, mm. y allí vas a ver reflejado mucho de lo que yo soy. ¿Ok? Entonces, en este punto, eh, me sigue sorprendiendo todos los días, incluso la misma mecánica del poder cantar. ¿Me entiendes? La misma mecánica del acto de cantar sigue siendo sorprendente. Todos los días estudio, todos los días articulo cosas que pasan incluso en el mismo cuerpo humano a partir de las frecuencias, de lo que pasa, si descanso, si no descanso, si como esto o si como aquello. Entonces, em, aquí me perdí, necesito que me retomes la pregunta. Sí, Eso pasa, eso pasa. la relación entre la música, la voz, el cuerpo y las identidades. Ok, te decía entonces que el hecho de cantar y de que mi instrumento sea mi cuerpo pone a los dos en un mismo lugar. Hmm. Y esa relación
como te digo, con la deidad, para mí significa ser un instrumento de ese dador de ese regalo. ¿Me Mm, entiendes? Por eso les decía en un principio que eso que es invisible de Dios puede ser visible a través de el mismo regalo que Dios me ha dado. No para imponer un evangelio, no para imponer, como te digo, y entrar en juzgamientos, en señalamientos, porque esa no es mi labor. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios que tiene misericordia y tiene absoluta bondad y disposición de recibir a todo el que quiera acercarse. Esa es su labor. La mía es ser un reflejo a través de la música, a través del canto, de ese amor que yo he recibido de Dios. mm, Y este está disponible para todos. Yo no tengo por qué separarlo, yo no tengo por qué ser selectiva incluso, porque eso ha pasado. Eso ha pasado. Me ha tocado también en otros escenarios donde me han restringido a mí el ingreso y la posibilidad de llevar un conocimiento, una práctica musical, porque milito, si así se pudiera decir, en los dos escenarios, en el eclesial, pudiéramos decirlo, pero también en lo secular. mm, Y si algo tuve que entender en el camino, dos cosas me pasaron. En principio, cuando yo llego a la iglesia, lo primero que me dijeron, sin conocer todavía de Dios ni de la palabra ni de nada, de lo que hoy puedo entender después de haber estudiado teología, ¿tú cantas? Sí, yo canto. Listo, el domingo te espero en el grupo de alabanza y venga y cante. mm, Y yo lo hice porque pensé que ese era mi lugar. Claro, el domingo que yo llegué, me aprendí la canción porque a canciones me aprendo todos los días. Yo me paré en ese escenario y yo lo que hice fue exactamente lo mismo que hice la noche anterior en un bar, ujú. cantar y decirles, hey, hey, era lo que yo sabía hacer. Luego tuve que decir, yo no puedo continuar con esto porque yo el domingo a las 8 de la mañana tengo el mismo chip que el viernes en la noche en el bar, que el sábado allá en el concierto con este artista. Y cuando yo llegaba entonces a la iglesia, yo decía, esto es otro terreno, Mm, este es otro lugar, y es otro tipo de público, si pudiéramos así decirlo, a quien yo estoy llevando un mensaje, pero esto no coincide con lo que pasa en mi mente y en mi corazón. Yo le dije, Señor, yo me sentía como poco digna, ¿saben? claro. Porque yo me sentía hasta, si así lo puedo decir, como sucia, Ujú, como, ¿tú por qué estás tomando este escenario de la misma manera que lo abordas la noche de ayer en un bar? Allá estaban ebrios, estos están ebrios, pero del Espíritu del Santo. espíritu. Yo sí, 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 sí. Hay Y como yo que dije, mucha yo no, correlación ahí. sí, Se parecen más y, de lo que creemos. y yo me sentía sucia, yo me sentí sucia, dije, yo no puedo hacer esto. Y yo me retiré. Yo me retiré porque me sentía indigna de seguir llevando lo que sabía hacer, porque es mi profesión, en la misma dimensión el día anterior en la noche, que era mi trabajo habitual, con lo que pasaba un domingo en un servicio. Mm. Me tuve que retirar un tiempo. Pasaron muchos años hasta que yo volviera a encontrar ese lugar porque me sentía absolutamente desubicada y para mí era impensable como alguien que sabe cantar y que puede estar casi que en una disciplina hasta que yo corrigiera absolutamente todo lo que pasaba con mi vida personal para poder servir a Dios de la manera como yo lo sabía. ¿M? Que era cantando, que era mm, haciendo música, que era encargándome de las voces, que era yendo a ensayar. Esto fue duro, esto fue una confrontación dura. Entonces, en ese punto, les digo que me costó años de estudio, años
y miedo de volverme a parar en un púlpito, entendiendo ahora sí, a la luz de la palabra, lo que significa estar allí a mí me gusta llamarle escenario, para mí sigue siendo un Es un escenario, escenario, correcto. Sí, así para mí es. es un escenario, me costó mucho. Pero entonces, redondeando nuevamente, volviendo, eso es, mi instrumento, mi cuerpo, la relación con la música y la deidad, para mí es una sola cosa. Y eso Y está muy esto es, bonito. Está eso chévere. es. Eso está Soy, muy soy una bonito. sola cosa y soy eso, un instrumento al servicio del dador de ese talento. Eso está súper chévere y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando muy probablemente se sintieron súper identificados con eso, porque yo también crecí cantando en la iglesia y estuve en todos los grupos de alabanza y adoración y fui solista, hice de todo, habido y por haber, y tuve la situación de que sucedieron dos cosas al tiempo, pero una fue que estaba en un hotel en San Juan, Puerto Rico, y pues había un, exacto, y había una bandita de salsa, y yo iba todos los jueves, como ir todos los domingos a la iglesia. Iba todos los jueves a ese lugar para bailar salsa, y en una de esas ocasiones, pues un hermano me identificó y se lo comunicó al pastor, y de ahí no pude pararme a cantar por mucho tiempo. Y se veía como que se para en el altar tiene que tener como un estatus de Un Saiyajin, estatus, un estatus. de, o tiene que haber evolucionado, ¿verdad? Para poder estar en el altar y este asunto de la limpieza y sentirme limpio. Es muy interesante y eso es parte quizás también de ese asunto de que lo que Anita estaba diciendo, de lo que demonizamos, lo que no, el asunto de la música, las artes con la identidad, pero me encanta que los reconcilias, ¿verdad? Y que hablas de Ujú. todo eso sigue siendo la divinidad en acción. La divinidad te utiliza no solamente en el escenario sacro, sino que todos los escenarios se vuelven sacros. Eso es Es lo más, que es. me necesita más allá que acá. Ahí Exacto, está. eso es bello. Y ahí Súper. y ahí quería como entrar No, pero al... espere, Ah, antes de que se meta ahí, porque yo sí quería también perdón, que mencionar algo estoy más. siguiendo las notitas. Estoy siendo buen Eh, estudiante, maestra. es que, no, es que hay una cosa que dijo Cindy que me gustó, y esto es curioso porque realmente no lo hablamos cuando preparamos el podcast, pero tú trajiste un tema tan importante, bueno, los dos, y es que esta relación entre arte y espiritualidad no solamente ocurre en la iglesia o en los lugares destinados para lo espiritual. Yo creo que hay muchas personas que cuando crean su arte, probablemente muchas personas van a decir eso. Personas que yo conozco que pintan, que hacen poesía, que escriben. Es más, yo no sé si ustedes han visto, hay algunas formas de arte que incluso ni siquiera permanecen en el tiempo. Yo no sé si ustedes conocen algunas que se hacen con arena, que son prácticas meditativas, que toman No, Y ya, horas ya, y ya, días. ya. Sí, 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 ¿te ibas a decir sí, Ya, algo, sí. claro. Cindy? En arena, en hielo, em, Hielo. Pero estaba en pensando agua. unas que son con arenita, que es una arenita de colores y son unas mandalas gigantes que toman días hacer y tú sabes que se van a destruir, ¿verdad? Pero bueno, digamos lo que quería decir con esto es que cuando uno habla con muchas personas que son artistas, que hacen Mm, teatro, que bueno, todas las formas, muchos de ellos te van a decir que hay una trascendencia espiritual en lo que hacen, a pesar de que no necesariamente esté vinculada con correcto, alguna forma, alguna tradición espiritual. correcto. Pero a veces cuando nos mudamos hacia un arte, perdón, hacia una espiritualidad o una religión específica, creo que sí se limita el tipo de artes que se pueden vincular con esa espiritualidad. Ujú, Y ujú. creo que esto no lo dije al principio, pero parte de la razón por la cual yo quería que se pudiera crear esta conversación es para que las personas pudieran sentir mucha más libertad de explorar.
sus formas artísticas y también que no sientan miedo de explorar su espiritualidad a través del arte. Mm, Que creo que creo que eso ha sido como un poco la prisión en la que nos hemos encontrado por la iglesia. Bien sea como lo que nos cuentas, Jonathan, que tú querías disfrutar tu cuerpo, tu voz, bailando y cantando salsa. O como nos cuenta Cindy, que su profesión como profe, como cantante en distintos escenarios y en distintos roles, también es algo que ella siente que ujú, es su vocación y la forma en la que está respondiendo también a un llamado de Dios. ujú. Independiente de cómo sea eso, qué lindo que poder tener la libertad. Me dio muchísima tristeza cuando decía Cindy, me tocó esperarme tantos años para poder sentir esta limpieza y sentir que mi espíritu Sí, estaba limpio para poder experimentar eso y no quería dejar pasar eso, porque si hay personas que nos están escuchando por ahí y quieren explorar su espiritualidad y quieren explorar su parte artística y sienten que su religión o las normas de donde están son muy rígidas y no les permiten, yo sí creo que es importante entender que la divinidad, el espíritu, nos ha dado la facultad de crear, nos y ha es dado este regalo libre. lindo y es Y libre. es libre y eso es y estamos hablando de, de ese tipo de libertades donde incluso no tienes que estar en un lugar donde se supone es exclusivo y que solo Así allí habita es. la presencia de Dios. Uy, Esta es gloria a la Dios. cosa, esta es la cosa, la idea más de las más terribles. Decir Reduccionista. que en estas paredes está la presencia de Dios y solo aquí Mm, se manifiesta y mm, solo aquí lo puedes mm. encontrar y fuera de estas paredes no eres nadie para tener comunión con Dios. Así es. Eso es una mentira. Así es. Yo, Reduccionista. como yo digo algunas veces, red flag. Si ustedes les dicen, Correcto. nosotros tenemos que tener listado de red flags con iglesias y con comunidades de fe. Si a usted le dicen que ahí, solo ahí está la presencia de Dios y que solo de estas formas usted puede adorar a Dios, estas muy específicas y que solo puede disfrutar este tipo de arte o realizar este tipo de arte, red flag. Esa Correcto. relación es tóxica. No le conviene. Y, y hay una canción, un corito que se le enseña a los niños, que dice que el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Y habla de que es tan alto que no puedo ir por arriba de él, tan bajo que no Mm, puedo ir por debajo de él, tan ancho que no puedo ir por afuera de él. Se le enseñamos a nuestros niños que la inmensidad de la divinidad es tan inmensurable. Sin embargo, la reducimos a estos espacios, a lo que, y hacemos y esto me lleva a Audre Lorde, esta separación de lo erótico y lo santo, de lo espiritual y lo erótico, de de lo lo que es carnal y lo de lo espiritual. carnal y lo espiritual y estos binarismos. Y entonces reducimos la presencia de Dios a los templos que han sido construidos para la adoración y reducimos también los espacios de adoración a esos, reducimos los espacios de intimidad con la divinidad a eso y se vuelve, nuevamente, metemos tratamos de meter lo que es tan alto, tan profundo y tan ancho dentro de espacios que simplemente no cabe. Ujú. Y entonces yo creo que la necesidad a la resistencia es importante, a resistirnos a ese tipo de teología de la reducción y de la colonización, eh, para, que- porque, por ejemplo, yo decía hace poco que para mí el último álbum de Bad Bunny, para mí ha sido más espiritual que sentarme a escuchar algunas canciones de la iglesia. Y evoca en mí un mover del espíritu importante a la resistencia, Me encanta eso que a dices. recuperar mis raíces, a encontrarme
con quien yo soy como puertorriqueño, la bendición que he tenido de haber nacido en una tierra como la tierra de Puerto Rico. Wow, voy a llorar. eh, y para mí, y de hecho, eh, el álbum, la canción de Debí tirar más fotos, la escuché por primera vez en el tren y lloré. Y estaba en el tren. Yo decía, bueno, la gente a mi alrededor va a pensar que alguien me dejó o que estoy a punto de tirarme a los rieles, que estoy en depresión. Pero no, lo que yo estaba era literal, mi mente fue a los brazos de mis abuelos, a las Tremendo. playas, a las costas de mi país. Y luego problematizando incluso, yo decía, coño. Ay, yo no sé si eso se puede decir, perdón. Creo que sí. Y si Ok. no, pues Creo que sí. Queda Yo- lindo, igual. Decía contra, esta música que él está cantando es tan importante para mi país, no solo porque es muy puertorriqueña, sino porque, por ejemplo, la canción de Vi tirar más fotos utiliza la plena, o la canción de Hawái utiliza música campesina, o la salsa, pero música que él está utilizando, sobre todo la bomba y la plena, en este álbum han sido demonizadas por la iglesia en Puerto Rico, ujú. porque son músicas que utiliza la santería, por ejemplo, o son ritmos que utilizan cuerpos negros que son nuestros cuerpos puertorriqueños, que es nuestra cultura puertorriqueña, porque la cultura puertorriqueña no es blanca, es afrocaribeña, punto y se acabó. End of the discussion, period. Y ha sido demonizada. Sin embargo, Bad Bunny la rescata y es escuchando esa música que yo me acerco a Dios en ese momento, en ese Tremendo, preciso momento. tremendo. Y ahí ahí para abrirte este espacio, ¿verdad? Cuán importante es la música, las artes, no solo para sanar, sino Ujú. también para resistir. Yo siempre digo que para mí, para mí como puertorriqueño, la música también me invita a resistir, resistir la vida en la colonia, resistir asimilización, resistir todo resistir la política. Y en Puerto Rico nosotros incluso protestamos con música. Las consignas en contra de los políticos y de la violencia lo hacemos con música, las cantamos y las bailamos y mientras estamos protestando al gobernador de Puerto Rico estamos ahí tunqui, tuqui, tuqui. ¿Y dónde está Fortuño? Fortuño no está aquí. Fortuño está vendiendo lo que queda del país. Fantástico. Así somos. Entonces, para abrirte este espacio, ¿verdad? La música ha sido utilizada por la iglesia 100%, como decía Anita, como hemos dicho, para colonizar, para controlar, para encajonar a Dios, para... Sin embargo, Dios está tan cañón o cañona que encuentra formas, Cañoni. espacios o cañones para interrumpir esa camisa de fuerza y de momento sale un Bad Bunny y de momento sale whatever y ahí encuentras a Dios en los espacios Encuentras a Dios. más importantes. Absurdos. Exactos, exacto. Ahí te dejo. Esto, mira, yo soy aquí donde ustedes ven, yo me conmuevo muchas veces en esos detalles, ¿sabes? Dentro de mis oraciones, a veces en la mañana, cuando voy en el transporte, yo le digo, Dios, déjame verte en lo cotidiano. Mm, Mm, Permíteme encontrarte en lo que parece tan terrenal, no en el milagro, no mm. en lo grandote. ¿Ves? Porque, además porque me da mucho miedo la idea del milagro. O sea, cuando uno pide un milagro es cuando ya estás como en las últimas. mm. Esa situación a mí no me gusta. Que me lo encuentre cuando todo está chévere y no cuando Sí, estemos no, en sí, las sí, sí, últimas. exacto. A mí lo del milagro me sugiere como una situación de vida o muerte y viene allí. Yo digo, Señor, a mí ese tipo de pruebas, a mí no, a mí no. Entonces yo le decía, Señor, déjame Yo verte, soy una de tus peores guerreras. Gracias. permíteme. Sí, esto de que a tus mejores guerreros, no, déjame verte en lo pequeño, déjame verte en lo cotidiano. Y ahí está, es que yo a veces
Cuando voy camino hacia el trabajo, me detengo a mirar las personas, pienso que tendrán en su cabeza y de pronto viene el semáforo y el semáforo me hace sí o sí detenerme, 1 o 2 minutos, dependiendo. Y yo miro al cielo de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana, y lo veo despejado, absolutamente. Y digo, wow, hace mucho no me detenía a mirar el cielo. Mm, Hace mucho no me detenía a mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo. Y yo digo, ahí está Dios. Nadie Amén. me estaba compartiendo el evangelio, nadie me estaba susurrando al oído, no venía conmovida por otra cosa, no venía escuchando algún tipo de música especialmente. Y ahí lo encuentro. ujú, Y lo mismo pasa con la música. Y aquí en la casa, yo soy esposa de músico también, y él constantemente me dice, amor, cuando más estoy componiendo, allí veo más a Dios. ujú, Yo decía, ¿tú de qué me estás hablando? Y yo no lo, yo a veces no lo entendía. Yo le decía, ¿qué tiene que ver el arreglo de cuerdas que estás haciendo tú con encontrarte con Dios? Me decía, ahí está Dios, en la belleza de la música y la manera de ujú, hacerlo, de encontrarse Él con los sonidos, de en la creación. ujú, Me decía, allí veo a Dios. ujú, Y la música estaba hecha con otro propósito que nada tenía que ver, pero me decía, allí veo a Dios, Qué allí lo lindo. encuentro, allí lo encuentro. Eso me conmueve todo el tiempo. Y trato de que de a diario buscar esa sorpresa, buscar eso que parece desechado a veces por la iglesia. Debo decirles que en este momento no nos estamos congregando por varias razones que tienen un poco que ver a la larga con esto que nos comentan. Y ha sido un ejercicio de nosotros como familia buscar esa intimidad con Dios desde nuestro hogar, desde nuestra casa. ujú. No es, no está fácil, pero lo hemos disfrutado de la manera que ustedes no les podría compartir en este momento, porque para nosotros fue, de hecho, de gran bendición encontrarnos en la pandemia. Mm, Un momento tan difícil y yo jamás me sentí más en comunión con Dios Ujú, que en ese momento de pandemia, donde literalmente estaba sola. Estábamos aquí, éramos tres en ese momento en casa, somos cuatro. Y en ese momento jamás, jamás creo que he tenido otro momento más íntimo, más cerca que en esa soledad. No había pastor, no habían reuniones. ujú, La Biblia, no sé dónde la puse en ese momento, y lo hacía cantando. Yo me encerraba ujú, ahí en mi estudio en ese momento a las 10 de la noche. Me encantaba porque a esa hora no tenía nada que hacer, no tenía sueño. Y yo allí y empezaba y ponía una armonía y empezaba a cantar. Partía de algo que ya me sabía y de pronto era una cosa nueva, era absolutamente nuevo. Yo decía, ahí está, ahí está. súper, qué qué hermoso. lindo. Entonces, esto que tú dices, Jonathan, a mí me conmueve mucho. ¿Cómo es que tú puedes ver a Dios en eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que tú lo puedes ver allí? Entonces, estas separaciones todavía me confrontan un montón, Son ¿sabes? Me diabólicas. confrontan un montón Sí, y cada vez se pone más miedoso, más Ujú. temeroso, ¿sabes? sí, sí, sí. Yo siento ser la mensajera de malas noticias, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y Oh, antes de que nos despidamos, me gustaría que tengamos de pronto como, a mí siempre me gusta que terminemos con algún horizonte ético para esta conversación que hemos Yo creo que tenido. necesitamos un segundo. Necesitamos otro. Yo creo sí, que porque nos quedamos como a cortos. nos quedamos como a Estoy viendo, mitad. estoy chequeando las notas y... mm, mm. No, es que
nos pusimos a poner temas que ni habíamos preparado, pero ese fue el mover del Espíritu Santo, entonces así está bien. Aleluya. Eh, pero entonces sí quisiera que brevemente termináramos de pronto con algunas de ese horizonte, de cómo se lo imaginan, cómo lo piensan que podría ser, pensando un poco en este ejemplo que les decía al principio, ¿no? De cómo se utilizan un poco los espacios sagrados más como espacios de entretenimiento que tal vez de espacios creativos. No que los dos sean opuestos, sino creo que cuando está el entretenimiento, tal vez uno es espectador más que co-creador. No sé, de pronto podría ser alguna forma de verlo. O una forma de como lo decías, Jonathan, de sostener ciertas estructuras opresivas, ciertas estructuras, discursos de odio, etcétera. Y también, o puede ser que hablen de esto, o también, o las dos, sobre sobre las posibilidades de navegar el arte para las personas que tal vez están allí y dicen como, bueno, a mí me gustaría explorar algunas cosas, sí, pero no estoy segure. Eh, no sé, tal vez en mi iglesia no gustan de eso. Me gusta mucho, Jonathan, que tú mencionaste, por ejemplo, el tema de lo erótico, ¿no? Que Ujú. también, creo que también hay una cosa, como que hay un cierto arte que es el arte de Dios y lo otro es como un arte que es de la carne y no está bien. Hay muchas De personas, la por ejemplo, chuleta. de la chuleta, que dicen como no, o sea, El churrasco le dicen acá. Está el churrasco, churrasco. En Puerto eso. Rico la chuleta. No sé, como dicen como no, o sea, me gustaría, por ejemplo, alguien que está en la iglesia y quiera hablar sobre el orgasmo, alguien que está en la iglesia y quiera hablar sobre sobre la sensualidad, de cómo está explorando su cuerpo. Eh, Y uno ve a Dios en el orgasmo. además iba a decir eso, además el acto de placer, los placeres de la vida también tienen un aspecto creativo muy hermoso. No solo es el sexo, están muchas cosas. Si a ustedes les gusta cocinar, eso también es una cosa creativa y también es algo que produce placer, comer algo rico. Entonces, de pronto sienten que tienen esta carga, algunas de las personas que nos están escuchando y dicen como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo, no? De pronto salir de esta cárcel, de no poder expresarme creativamente. Mm. Cindy. Uy, es Podemos dejar complejo. a Cindy a lo último Le, para que ella le... nos Ah, cierre. ok, listo, Sí, listo. porque yo no quiero ir después de Cindy. Está difícil. Ok. Eh, yo voy a decir primero, en mi primera sugerencia va dirigida a las iglesias liberales, progresistas. Ah, Primero, estoy bien harto, no pero sean tan aburridos. estoy bien harto. Y de hecho, ayer en el programa que estábamos, en el podcast que estábamos grabando ayer hablamos un poquito de esto, pero estoy bien harto, bien aborrecido, me tiene hasta el new, me la para atrás y para adelante, que le sigamos dando los terrenos, los espacios al conservadurismo para que siga utilizando lenguaje espiritual, las artes, la música, se adueñan de todo, se adueñan del espíritu, se adueñan de todo, y lo hemos permitido y es necesario recuperarlo. Yo creo que si usted si alguien nos está escuchando que es ministro, ministra de alguna iglesia de corte progresista y todavía estamos cantando himnos y haciendo liturgias del aborrecimiento, por favor, deténgase en el nombre de Jesús. Y abra espacio para la creatividad Ujú. también el entretenimiento, póngale luces, haga algo, pero lo que sea que necesitemos hacer, porque el mensaje que nosotros tenemos de liberación es importante, es necesario. La gente, como Cindy estaba diciendo, como yo,
como Anita, nos votaron de las altares y nosotros tuvimos que decir, bueno, pues está bien, déjame someterme a la limpieza, a toda esta vaina, cuando realmente el Espíritu nos estaba hablando desde hace tiempo. Los altares no son los únicos lugares sagrados. La música no es la única forma de alabanza, whatever, lo que sea, pero te necesitamos que ya, o sea, recuperar el lenguaje espiritual, recuperar los espacios de espiritualidad, recuperar Y las artes, recuperar el y el cuerpo. entretenimiento, Ay, recuperar no. los cuerpos, Todo rígido todas y esas. aburrido también. Sí, ya es hora, ya no puedo decirlo, se me olvida que no, es que en Puerto Rico realmente no es tan malo. Eh, pero realmente sí, necesitamos eso, necesitamos recuperar esos Me espacios. la seca. Me la pela. Si es malo, no sé, pero en Acá Puerto también dicen Maripela. me la pela. Realmente ya me tienen harto con darle espacio a los conservadores que se queden con todo. Pues mira, si el video que estabas diciendo, Anita, pues en lugar de pintar, qué pérdida de pintura, Dios mío, tan bonita que es la pintura y desperdiciarla pintando a Satanás. Eh, realmente, Eso se nos toca quitarlo porque eso, para que nos demoneticen y pues nos perdón, me echen del país. ¿se puede decir Lucifer? ¿No? Pues dejen en lugar de perder la pintura pintando al presidente de turno, pues mira, adoremos y pinte otra cosa. Pinte, no sé, la revolución, pinte una La vagina, naturaleza. pinte la naturaleza, no sé, lo que sea. Pero pues si eso es lo que está trayendo, hace que la gente se siente ahí a recibir el mensaje, pues utilicemos esos Utilícelo métodos. bien. Exacto, para traer sanidad, para traer liberación, para unir a los pueblos, para hablar, llevar cultura, hagámosle, santifiquemos el teatro, santifiquemos los espacios proscritos. Ese para mí es el horizonte ético, porque realmente lo necesitamos la libertad. Necesitamos Libertad. recuperar al Espíritu Santo que nos lo quitaron y se lo llevaron. Y Se lo lleve. dicen Porque Rambo están saca la tratando. bazuca, usa la rama seca o usa camay que no hace la baza. Como ellos hablan en lengua, pues entonces ellos tienen el control del Espíritu y nosotros como pues leímos un libro, pues se fue el Espíritu. No, llevemos el Espíritu, demostremos que el Ujú. Espíritu está aquí y que el Espíritu está con nosotros y si lo que necesitan es eh, cuatro luces y cantar así lo hagamos y también abramos el espacio a otras músicas porque no nos dio tiempo a hablar de eso, pero pues también porque hay que adorar a Dios solamente como A los las otras, blanquitos lo en toda hacen. lengua, en toda lengua, Exacto, así porque es. Dios mío. Allá iba, o sea, después de Jonathan ya me quedé sin palabras. No, 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 no. O sea, me quedé sin palabras. Perdón, es que Allá cantaba. iba, precisamente esos espacios donde el Espíritu Santo se mueve a partir de eso, de la creatividad. El Espíritu es creativo, creó las aguas, creó los animales, las cosas, ta, 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 ta. ¿Cómo es posible que empiece a reducirse y a hacerse mínimo y a hacerse tan pequeño que de verdad no me cabe en la cabeza? Y a eso iba, yo sueño y hago un llamado a las iglesias que dejen de impartir ese proceso que pareciera tomar otra forma de colonización a través incluso de la misma forma musical. O sea, han tomado un género musical que es absolutamente anglo, una cosa traída de otra noción, a imponerla como la única forma de adoración y a restringirla. En que uno es de alabanza y el otro es de adoración y que fuera de esa forma musical no No hay existe nada. otra manera de alabar a Dios. Y que si en el Espíritu Santo a ti no te toma a mitad de la canción y te pone a hablar en lenguas, tú estás En la en chuleta. pecado.
En la Tú estás chuleta. en la chuleta, o sea, si tú no eres capaz de hablar en lengua en ese momento en que solo en ese momento, en la segunda canción, que donde ponemos el pianito nostálgico con papsito largo, es Ajá. ahí donde tiene que descender. Y si tú no dijiste, entonces tú estás en la chuleta. O los Oye, cantantes, es que el eso, equipo de es que el adoración. asunto es con los Sí. cantantes, es que el Los problema, o can- sea, los sucios No son hay los no hay un cantantes. aro, no hay un aro antes de empezar el culto. No, Exacto. los sucios son los cantantes. O sea, el guitarrista no pasa nada. Son los cantantes. Los que tienen la El responsabilidad de guitarrista, el llevar. baterista, El Tranquilo. baterista que usualmente tiene novia, ya está con sospecha. pero ya también se textea con la cantante y con la Con la hermana que corista, está, con y la con la corista. hermana que está así. Exactamente. Entonces es De el ese no hablan. cantante Estamos el echando el responsable. tea, todo el chisme de la iglesia. Total. Ahí uno viendo por el rabito. Entonces es el cantante el que tiene la responsabilidad en la segunda canción, en el interludio, de bajar el corazón de Dios y llevarlo al Exacto, pueblo. así es. Me cuesta, me cuesta. Entonces el llamado es que mira, ¿sabes una cosa? Hay Eh, merengue, hay bomba, hay plena, eh, hay chalupa, hay cumbia, hay bullerengue, yeah, en todas las lenguas. Así eh. es. Cambia el repertorio, querido Así pastor. es. Así es. Pasa el plato de la ofrenda. Hermana Ana María, pasa el plato de la ofrenda. Y acaba de bajar el espíritu y es hora de dar dinero. Sí. Si no tienes ahí, aquí está el QR. Oye, Anita, Exacto. oye, Anita, me gusta también algo que estaba diciendo Cindy, que ella no se está congregando. Tenemos como una cosa para encontrar gente que está deseclesiada. Mm, ¿No te parece? ujú. Los buscamos, o sea, sin buscarnos nos encontramos, Nos encontramos. porque yo soy pastor, pero no me estoy congregando en ninguna iglesia por todas las cosas. Pero, Anita, estamos trabajando en un proyecto para eclesiarnos a través de las redes. ¿Verdad, Anita? Ujú. Para tener una comunidad, quédense ahí en sintonía y para que sepan, porque la idea es que podamos tener espacios de comunidad De donde comunidad. haya personas de distintas tradiciones, de distintas partes, donde justamente, por ejemplo, podamos tener esos espacios creativos, espacios de sanar, espacios de hablar sobre el espíritu, Correcto. liberadores, que sean liberadores. Y también vamos a cantar y también vamos a hacer plena y también vamos de Ah, todo, sí, de De todo. todo. exacto, exacto. Wow. Así que pendiente, Cindy, que te podemos No, tener. no, yo quedo muy Sí, intrigada, en verdad. Sí, sí, sí. pendiente, pendiente, que por ahí viene. Los deseclesiades. Los deseclesiades. Pero entonces, ya, mejor dicho, nos súper pasamos de tiempo, pero esta charla estuvo súper buena. Eso nos va a tocar hacer parte 2. Y ya, la invitación es, busques esas pinturas que dejó por allá olvidadas, ese pedazo de arcilla que por allá se le está secando, esas semillitas que quiere sembrar, vaya siempre plantica si es lo que quiere, o vaya compre florecitas y ponga un espacio bonito, pinte la casa bonito si le gusta ese tipo de cosas. Incluso el arte de la forma en la que uno se viste, cositas chéveres, así como Cindy que tiene su cosita de pelucita. Muy Eh, print, muy animal print. exacto. Lo que sea El bonito, lindo, skincare, el skincare, música lo que linda, sea. cocinar rico, hacer ensaladas, no sé, lo que a ustedes les gusta. Escuchar a Bad Bunny. Escuchar a Bad Bunny o escuchar Eso es. música clásica, lo que sea que a ustedes les guste, lo que sea que a ustedes les llame el corazón. No sé qué sea, no sé qué Hacer sea, pero TikToks. hacer TikToks, Perreal. perrear. Mejor dicho, aquí estamos diciendo todas, incluso hasta jugar. Creo que me gustaría mucho que pudiéramos hablar en algún episodio sobre el tema del juego, porque ese es otro tema que también está por ahí olvidado. Pero bueno, no siendo más, se acaba el motivo de la presente y les invitamos a que nos sigan escuchando, nos sigan en redes, denle like, suscríbanse, todas esas cosas que hace la gente adulta o la gente joven. Yo ya no sé quién lo hace, pero háganlo. Y estén Que es pendientes gratis. por así, ¿verdad? ¿No? Hagan lo que es gratis, que este canal Dele, es gratuito. dele deo. Y
estén pendientes porque sí estamos construyendo con otras personas una comunidad que esperamos eh, que tenga muchísima apertura y ojalá un espacio para sanar, así como lo es este. Un abracito Fantástico. para todas, todes, todos. Chao, chao. Bye.